Y atención. ¿Alguna vez te han prometido en carta, pero tu propio corazón te ha traicionado con timidez? Imagina ser rechazada por algo que no puedes controlar, y justo cuando todo parece perdido, un hombre inesperado aparece para cambiar tu destino para siempre. Quédate hasta el final, porque esta historia te revelará un secreto que desafía las reglas del amor y la valentía. ¿Estás lista para descubrir cómo el destino puede girar en un instante? No te lo puedes perder. Fue escrita con manos temblorosas y un corazón que apenas conocía el amor. La tinta aún fresca, las palabras cuidadosamente elegidas, y el papel ligeramente perfumado con lavanda. Así comenzó la historia de Eloísa. Desde niña, Eloísa había sido diferente. Mientras otras muchachas reían en voz alta en las plazas o se exhibían en los bailes, ella prefería los rincones del jardín, los libros polvorientos y los susurros del viento entre las hojas. Su timidez no era cobardía, sino una delicadeza que el mundo aún no sabía leer. Su padre, un hombre recto y de rostro endurecido por el sol y las decepciones, decidió que era hora de casarla. Pero, ¿quién aceptaría a una muchacha que apenas alzaba la voz? Así nació la idea del matrimonio por correspondencia. Una carta sería enviada a varios rancheros del norte, hombres de carácter fuerte, trabajadores, pero también, quizá, solitarios. En ella, no se hablaba de su timidez, sino de su bondad, su habilidad para bordar, su fe inquebrantable y su belleza serena. Su padre esperaba que al menos uno respondiera. Pero la carta llegó a manos de alguien inesperado. Un joven ranchero llamado Elías, viudo hacía 3 años, sin hijos, pero con un corazón aún palpitante bajo su poncho de silencio. Y mientras Eloísa aún no lo sabía, esa carta, escrita una tarde bajo el sauce del jardín, esa carta que ella nunca pensó que sería leída con ternura, estaba a punto de cambiar su destino. Porque hay letras que no solo se leen con los ojos, sino con el alma. No había espejo que Eloísa no evitara. No por vanidad, sino por pudor. La tímida joven de mejillas sonrosadas y mirada de río profundo no sabía, o no quería saber, que poseía una belleza antigua, de esas que no gritan ni buscan, pero que se quedan en el recuerdo como un perfume leve. Su madre, en secreto, había encargado un retrato. Un pintor ambulante que pasaba por el pueblo accedió a retratarla entre lilas, justo antes del amanecer, cuando la luz suavizaba todo juicio. No necesito que la dibuje hablando, solo que capture su alma, pidió la madre, con la voz entrecortada. Y el artista cumplió. El retrato mostraba a Eloísa sentada, con un libro en el regazo y la mirada levemente alzada hacia un cielo invisible. Sus manos, juntas, parecían rezar, pero también contener mundos. Y en su leve sonrisa había una pregunta sin palabras, una que muchos hombres no sabrían contestar. El retrato, sin embargo, nunca fue enviado con la carta. Su padre lo consideró innecesario, incluso peligroso. Que la valoren por lo que hace, no por cómo luce. Y así, lo guardó bajo llave, como quien encierra una flor en un cajón oscuro. Pero esa pintura dormida, oculta en el fondo del armario, comenzaría a tejer su propio destino. Porque hay cosas que, aunque se oculten, no dejan de brillar. Y ese retrato, silencioso como su modelo, estaba esperando el momento exacto para ser descubierto por quien sabría mirarlo sin temor. Las cartas cruzaron caminos polvorientos, manos desconocidas y largos silencios. Hasta que una, con sello del norte y escritura firme, llegó al caserón de los Valverde. Elías aceptaba la promesa. El padre de Eloísa sonrió por primera vez en semanas. Un hombre serio, viudo, con tierras y ganado. No es joven, pero tiene nombre y honra. Es suficiente. Pero para Eloísa, no era suficiente, era todo. No porque conociera al hombre, sino porque en su timidez vivía una esperanza sin voz. Tal vez alguien, al fin, la elegiría por lo que era y no por lo que aparentaba no ser. Sin embargo, el día en que debía partir rumbo al norte para conocer al futuro esposo, ocurrió lo impensado. Una segunda carta llegó, esta vez escrita con menos firmeza y más pesar. Don Valverde, agradezco su propuesta y su confianza. Pero debo ser sincero, en la aldea han dicho que su hija es excesivamente retraída. Que apenas habla. Que no baila. Que no ríe. Y aunque no soy un hombre cruel, temo que eso no será suficiente para llenar esta casa de vida nuevamente. Dios me perdone, pero no puedo. Elías. Boom. Como un portazo al corazón. Eloísa no lloró frente a nadie. Solo se retiró al jardín, donde los geranios florecían indiferentes. Allí,
sentada junto al sauce, apretó el borde de su falda y susurró: «Ni siquiera me conoció», y sin saberlo, esa tristeza sutil, que no hizo escándalo ni rompió vajillas, fue el inicio de su transformación. Porque cuando el alma es herida en silencio, el cielo tiende a responder con algo estruendoso. Fue en una noche sin luna, cuando el fuego rompió el pacto del silencio. Todo comenzó con un crujido sordo, como un suspiro de advertencia, apenas perceptible entre las ramas secas del granero. Luego, una lengua de fuego se alzó como una serpiente dorada y empezó a devorarlo todo: el heno, los aperos de labranza, los años acumulados en polvo y esfuerzo. Las llamas bailaban como demonios bajo un cielo mudo. La casa de los Valverde tembló, no por el calor, sino por el presagio. Eloísa fue la primera en despertar. Descalza, con el camisón blanco flotando como un espectro, corrió a despertar a sus padres. Pero el humo ya se colaba por las rendijas, y la confusión era espesa como la niebla. «Los caballos, la Virgen del Salón», gritó su madre. «Sálvate tú», ordenó su padre. Pero Eloísa no obedeció. Porque cuando los cimientos del mundo tiemblan, hasta los corazones más tímidos pueden hacerse roca. Corrió hacia el ala más antigua de la casa, donde el fuego aún no había llegado, y abrió el armario prohibido. Allí, entre mantas viejas y cajas de cartas jamás enviadas, estaba el retrato. Ella lo sostuvo contra el pecho, como si fuera un hijo que no tuvo. Y entonces lo supo, ya no quería esconderse. El incendio consumió gran parte de la propiedad, pero la casa fue salvada. Y, con ella, la muchacha que por primera vez había elegido salvarse a sí misma. A la mañana siguiente, entre las cenizas, Eloísa no parecía la misma. Sus ojos seguían siendo tímidos, sí, pero ahora brillaban con una luz nueva, la de quien ha tocado el abismo y ha vuelto con las manos llenas de coraje. Y en algún rincón lejano del norte, un hombre llamado Elías también no pudo dormir esa noche, sin saber por qué el fuego de su lámpara parecía menos intenso que el que ardía dentro de él. Elías Luarca era un hombre hecho de tierra y silencio. Viudo desde hacía años, se dedicaba a su rancho con la disciplina de un soldado retirado del amor. Su casa tenía el crujido del viento seco y las paredes del alma cubiertas con retratos apagados. No hablaba de sentimientos. No escribía poesía. Pero algo en él había comenzado a vaciarse desde que rechazó aquella promesa por carta. Muy tímida, dijeron. Y él, que temía el vacío de las casas sin risas, eligió rechazar a Eloísa sin conocerla. Hasta que una tarde, en la feria de San Jerónimo, mientras compraba cuero para sus sillas de montar, escuchó una conversación entre dos ancianas vendedoras de miel. ¿Supiste lo de los Valverde? Se les quemó el granero. Pero la niña, Eloísa, fue quien salvó la casa. La tímida, la que no decía ni mu. La misma. Dicen que se metió al fuego como un ángel testarudo. Nadie la reconoció. Ni el padre. Elías se detuvo. Eloísa. Ese nombre, que antes sonaba apenas como un viento leve, ahora le taladraba el pecho. Se marchó sin comprar nada. Esa noche, frente al fuego de su chimenea, volvió a sacar la carta que ella nunca escribió. Porque sí, aunque había rechazado la unión, había conservado la fotografía enviada por su padre. Una joven de ojos bajos, manos cruzadas y expresión que parecía pedir perdón por existir. ¿Qué escondía esa mirada? Murmuró. Y algo comenzó a cambiar. En los días siguientes, su caballo salió más veces al camino. Su pluma, que llevaba años dormida, fue sumergida en tinta. Y el nombre de Eloísa, ya no era un recuerdo desechado, sino una pregunta sin respuesta. A veces, lo que se guarda demasiado, termina por escribirse solo. La tarde era lenta, y el viento jugaba con las cortinas de la habitación de Eloísa. En su regazo, un cuaderno de tapas gastadas contenía los desahogos que nunca cruzaron el umbral de su boca. Palabras que temían ser oídas, pero que ardían por existir. Aquella tarde, después del incendio, la joven no pudo más. Con la pluma temblando entre los dedos, como si escribiera con el alma y no con la mano, empezó: «Señor Elías Luarca, sé que nunca me conoció. Me prometieron a usted sin mi voz, y luego me callaron otra vez. Pero esta timidez que me viste no es cobardía, es herida. Y yo sí quise escribirle antes. Pero me enseñaron a quedarme callada. Hoy, ya no quiero». Cada línea era un hilo que se soltaba del nudo en su pecho. No buscaba respuesta. No esperaba redención.
Solo necesitaba decir lo que siempre le prohibieron sentir. La firmó con su nombre entero, como quien por fin se nombra a sí misma, Eloísa de Los Ángeles Valverde. Pero al terminar, no envió la carta. La dobló, la ató con una cinta azul y la escondió detrás del retrato que había rescatado del incendio. Aquel retrato que la mostraba joven y callada, pero que ahora, con esa carta oculta, guardaba un secreto nuevo. Lo que Eloísa no sabía, era que esa carta no quedaría allí por siempre. Porque Dios, que no duerme, tiene formas curiosas de sacar a la luz lo que fue escrito en la sombra. Los secretos no pesan, hasta que alguien los carga con amor. Lucía llevaba años en la casa de los Valverde. Había visto nacer a Eloísa, la había peinado para sus primeras misas, y también la había consolado, en silencio, cuando, con apenas 17, supo que su destino sería decidido por tinta y apellido. Lucía conocía bien las sombras de esa mansión, sobre todo las que vivían en el pecho de su niña. Una mañana, mientras sacudía la repisa del cuarto de Eloísa, el retrato cayó. Y con él, una carta atada con cinta azul. No tenía su nombre, no tenía dirección, pero tenía alma. Lucía no era de leer lo ajeno, pero esta vez, sintió que Dios mismo la empujaba. Y cuando sus ojos recorrieron las líneas escritas por Eloísa, lloró en voz baja, como se llora por dentro cuando algo hermoso ha sido escondido demasiado tiempo. Esto no puede quedarse aquí, susurró. Y desobedeciendo todo lo que le enseñaron sobre servidumbre, respeto y silencio, fue al pueblo. Preguntó otra vez, buscó a un muchacho que hiciera de mensajero y mandó la carta. No dejó que Eloísa lo supiera. No fue por rebeldía. Fue por amor. Porque Lucía, con esa sabiduría de mujer que ha vivido más penas que fiestas, comprendía algo que otros olvidaban. Las palabras que se callan por miedo, a veces solo necesitan una voz prestada para volverse destino. Aquella tarde, el sol se colaba por las rendijas de la modesta casa de Elías, dibujando sombras alargadas sobre la mesa de madera donde reposaba un sobregastado. La mano temblorosa del ranchero sostuvo la carta que, hasta entonces, había sido solo un rumor susurrado por el viento. Al romper el sello, una mezcla de nervios y esperanza se entrelazaron en su pecho. Con cada palabra leída, el mundo alrededor comenzó a ralentizarse, como si el tiempo mismo respetara el peso de aquellas líneas escritas con el alma. Señor Elías Luarca, sé que nunca me conoció. Me prometieron a usted sin mi voz, y luego me callaron otra vez. Las palabras de Eloísa, pintadas con la tinta de la verdad y la vulnerabilidad, desgarraron la coraza que Elías había construido a lo largo de los años. Su timidez, aquella que la había confundido con indiferencia, ahora se revelaba como un manto de dolor y silencios impuestos. Los recuerdos de aquel encuentro en la feria, las historias escuchadas a media voz, y la imagen de aquella joven que se enfrentó al fuego por su hogar, se mezclaron en su mente con la nueva realidad que la carta desvelaba. Elías entendió, entonces, que no había rechazado a una desconocida, sino a un alma tan marcada por el miedo como por la valentía. Y en ese instante, decidió que la historia no terminaría con el silencio. Porque a veces, un simple papel puede cambiar el destino de dos corazones destinados a encontrarse. El sol comenzaba a descender, tiñendo el horizonte con tonos anaranjados y dorados, cuando Elías tomó una decisión que no solo cambiaría su vida, sino también la de Eloísa. Por años, su rancho había sido un refugio de tranquilidad, pero aquella carta había encendido una llama imposible de apagar. En su pecho, el pulso latía con fuerza, como si un tambor antiguo marcara el ritmo de un nuevo destino. Sin titubear, montó su caballo con la determinación de quien sabe que el amor verdadero no puede esperar. En su mente, una sola imagen, la joven tímida cuyo silencio ocultaba un universo de sentimientos. No puede ser que la promesa de una vida se pierda en la sombra del miedo, musitó con voz firme, mientras el viento agitaba su sombrero. Voy a buscarla, cueste lo que cueste. El rumor de su decisión se esparció rápido entre los pobladores del pueblo. Algunos miraron con escepticismo, otros con esperanza. Pero nadie podía negar que Elías había despertado algo dormido en todos, la fuerza que tiene el corazón cuando el amor se convierte en acto. Y así, con la firmeza de un hombre que desafía su destino, se adentró en el camino polvoriento que lo llevaría hasta ella, hacia una historia que apenas comenzaba a escribirse. La noche se había vestido con su manto más brillante, un cielo punteado de estrellas, testigos silenciosos de secretos y promesas susurradas al viento. En medio del campo, donde el susurro de las hojas y el canto lejano de un búho creaban una sinfonía mágica, Elías esperaba. Su corazón,
agitado como las ramas meciéndose bajo la brisa, no dejaba de palpitar con esperanza y nervios. Cada latido le recordaba que esa noche, el destino le tendía la mano. Y entonces, apareció ella. Eloísa, tímida pero con una luz en los ojos que ni la oscuridad podía apagar. Sus pasos eran hesitants, como si temiera que el mundo se rompiera si avanzaba demasiado rápido. Pero Elías la llamó con una voz dulce, cálida, un refugio entre la incertidumbre. Eloísa, susurró, con una sonrisa que desarmaba cualquier miedo. No importa la timidez ni los silencios. Aquí estoy, y estoy dispuesto a descubrir todo lo que tu corazón quiera contarme. Ella, sorprendida y con la emoción a flor de piel, bajó la mirada, dejando escapar un suspiro que parecía llevar siglos aprisionado. En aquel instante, bajo aquel firmamento que parecía bendecirlos, dos almas encontraron el valor para romper sus cadenas invisibles. Y el viento, cómplice eterno de los romances verdaderos, susurró entre los árboles: el amor no se escribe solo en cartas, se vive en cada encuentro. Bajo la tenue luz del amanecer, cuando los primeros rayos de sol acarician la tierra, Elías y Eloísa se sentaron junto al viejo roble que había sido testigo de sus encuentros secretos. Pero entre susurros y miradas cómplices, una sombra se asomaba al corazón de su incipiente amor, un secreto guardado con celo, capaz de cambiarlo todo. Eloísa, con la voz apenas un suspiro, confesó que su timidez no era simplemente una virtud natural, sino una defensa aprendida de años de dolor y desconfianza. La familia de su prometido anterior, orgullosa y cruel, había impuesto un silencio que ella nunca pudo romper, relegándola a un papel de simple mercancía en un juego de alianzas. Elías, sintiendo el peso de esas palabras, comprendió que el desafío no era solo conquistar su timidez, sino enfrentar las cadenas invisibles que la mantenían prisionera de un destino impuesto. No estamos solos en esto, le aseguró, tomando sus manos entre las suyas. Lo que nos une es más fuerte que cualquier sombra que quieran lanzar sobre nosotros. Pero, como todo amor verdadero, ese secreto también despertó enemigos ocultos, celosos de aquella llama que empezaba a arder con fuerza en el corazón del rancho. La prueba apenas comenzaba. Y mientras el viento silbaba entre los árboles, prometía no callar nada. El rancho, que hasta entonces parecía un refugio invulnerable, se vio sacudido por un murmullo oscuro que serpenteaba entre los vientos del valle. Aquella tranquilidad que Elías y Eloísa tanto ansiaban comenzaba a desmoronarse, eclipsada por una sombra amenazante que se cernía sobre ellos sin avisar. Una figura del pasado, un hombre con cicatrices que hablaban de viejas rencillas y venganzas, apareció en el horizonte. Su presencia no era solo un eco del ayer, sino un presagio terrible que anunciaba tormenta. Los rumores en el pueblo se convirtieron en susurros de temor. Aquel hombre, enemigo jurado de Elías, buscaba destruir todo lo que él había construido, y especialmente la felicidad que empezaba a florecer con Eloísa. No permitiré que nos arrebaten lo que hemos ganado, dijo Elías con voz de trueno, mientras apretaba los puños bajo el cielo gris. Defenderé este amor hasta el último aliento. Pero el peligro no venía solo de fuera. Las dudas y miedos comenzaron a filtrarse como veneno entre los corazones, poniendo a prueba la fortaleza de sus promesas y la lealtad que juraron bajo las estrellas. Y así, en medio del fragor de esta amenaza inesperada, la historia de aquel amor tímido y prometido encontró su prueba más dura. Porque no siempre es fácil luchar contra el pasado, ni contra uno mismo. La noche había caído con su manto oscuro, cubriendo el rancho con un silencio pesado y lleno de presagios. En ese instante, Elías comprendió que la única manera de proteger a Eloísa y todo lo que habían construido era haciendo un sacrificio que quebrantaría su alma, pero salvaría sus vidas. Frente al fuego crepitante de la chimenea, sus ojos reflejaban la tormenta interna. ¿Hasta dónde estaría dispuesto a llegar por amor? ¿Qué precio pagaría para arrancarla de las garras de un destino que no eligieron? Eloísa, susurró con voz quebrada, quizá deba alejarme para que esta sombra no nos destruya a ambos. Ella, con lágrimas silenciosas, negó con la cabeza. Pero en el fondo, ambos sabían que a veces, amar es también soltar. El sacrificio no era solo un acto físico, sino un duelo de voluntades. El riesgo de perderse para salvarse, de dejar un espacio vacío que solo el tiempo y la esperanza podrían llenar. Entre metáforas de un amor que arde como el fuego y se enfría como la nieve, el sacrificio se convirtió en la prueba definitiva, un paso que definiría si su historia sería leyenda o una página olvidada. Y mientras la noche susurraba sus secretos, el destino esperaba paciente, implacable. El amanecer llegó como un suspiro,
pintando el cielo con tonos dorados y prometiendo un día de decisiones irrevocables. En la penumbra del rancho, Elías y Eloísa se miraron, conscientes de que aquella elección sería el faro que guiaría su destino. Con el alma en vilo, Elías tomó la mano de Eloísa, su mirada fija en la incertidumbre que ambos sentían. No podemos vivir encadenados al miedo, dijo con voz firme. Prefiero enfrentar cualquier tormenta a perderte. Eloísa, tímida pero valiente, respiró hondo y decidió dejar atrás sus dudas. Aceptó luchar por ese amor que, a pesar de todo, había florecido contra viento y marea. La decisión no fue un mero acto, fue un pacto sellado con lágrimas y promesas, una declaración de guerra contra las sombras del pasado. Sabían que el camino sería arduo, que la tormenta no amainaría de inmediato, pero también que juntos podrían construir un refugio donde el amor fuese la única ley. Así, bajo el sol naciente, ambos comenzaron a escribir un nuevo capítulo, uno que resonaría más allá del tiempo y el silencio. Porque a veces, la elección más difícil es la que nos libera. El rancho, que había sido santuario y refugio, se transformó en el escenario de una contienda donde no solo se luchaba con armas, sino con corazones y voluntades. Elías y Eloísa, ahora unidos en un pacto invencible, enfrentaban fuerzas que querían arrebatarles no solo su amor, sino también su derecho a ser libres. Los días se tornaron en un torbellino de enfrentamientos, palabras afiladas como espadas, miradas que eran balas silenciosas, y secretos que explotaban como pólvora en la penumbra de la noche. Cada paso era una lucha, cada suspiro, un desafío. Pero entre las sombras, el amor de ambos brillaba con la fuerza de un faro en la tormenta, iluminando el camino hacia una libertad que parecía esquiva pero deseada. No dejaremos que nos quiten lo que es nuestro por derecho, declaró Elías, con una voz que retumbaba en el valle. Esta batalla es por nosotros, por el sueño que hemos forjado. Eloísa, con la timidez que poco a poco se convertía en valor, se convirtió en su aliada más fuerte, demostrando que incluso la más callada puede ser la voz que cambie la historia. Así, entre duelos y promesas, comenzaron a tejer el destino que elegirían, conscientes de que el precio de la libertad siempre es alto, pero que el amor verdadero vale cualquier sacrificio. En el silencio tenso que se respiraba en el rancho, un susurro comenzó a retumbar más fuerte que los mismos latidos del corazón de Eloísa. Un secreto oculto, guardado celosamente durante años, estaba a punto de emerger y cambiarlo todo. Elías, con el rostro marcado por la incertidumbre, reveló ante ella una verdad que no solo afectaba su futuro juntos, sino que podía transformar el destino de toda su familia. Hay algo que debes saber, Eloísa, dijo, con voz baja pero firme. Algo que, si cae en las manos equivocadas, podría destruirnos. La revelación fue como una ráfaga de viento que desarma la calma de la tarde, palabras que tejieron un manto de presagio sobre sus cabezas, cargado de simbolismo y miedo. Aquello que parecía ser una bendición en forma de herencia, se mostraba ahora como una maldición disfrazada, un legado de oscuridad que amenazaba con sepultar todo lo que habían construido con tanto esfuerzo. Pero en medio de la tormenta, Eloísa entendió que el amor que los unía era más fuerte que cualquier sombra. Decidió enfrentar el secreto, no como una víctima, sino como la guerrera que la timidez había escondido. Juntos, respondió ella, con la voz temblorosa pero resuelta, podemos con todo. Y así, entre metáforas de luz y oscuridad, comenzaron a preparar su alma para el enfrentamiento que definiría su destino. En la penumbra del crepúsculo, mientras las sombras se alargaban sobre el rancho, Elías comenzó a desvelar la historia oculta que había marcado su linaje con tinta indeleble. Una historia envuelta en silencios, susurros y cicatrices que el tiempo intentaba borrar, pero que ahora reclamaba su verdad con insistencia. Todo comenzó mucho antes de que yo naciera, murmuró, sus ojos reflejando un peso que parecía desgarrar el alma. Mi bisabuelo, un hombre de ambiciones desmedidas, selló un pacto con fuerzas que nadie debería invocar. Era un pacto que, aunque disfrazado de prosperidad y poder, había dejado una sombra que se extendía como un velo oscuro sobre la familia, atrapándolos en un destino que parecía imposible de evadir. Este legado no solo cargaba con secretos peligrosos, sino también con una deuda ancestral que ahora recaía sobre Elías, y por extensión, sobre Eloísa. Pero en ese relato de advertencia y misterio, también apareció una chispa de esperanza, una antigua profecía olvidada, que hablaba de un amor puro capaz de romper cualquier maldición. Eloísa escuchó con el corazón encogido, comprendiendo que no solo luchaban por su presente, sino por redimir un pasado tormentoso. Si somos la luz que esta historia necesita, dijo, apretando la mano de Elías, entonces no hay oscuridad que pueda detenernos.
Y así, con la fuerza renovada por el amor y el coraje, se prepararon para enfrentar el destino que les había sido impuesto, decididos a escribir un nuevo capítulo lleno de luz y esperanza. Cuando la noche parecía más oscura, y el peso del legado amenazaba con aplastar sus esperanzas, una figura inesperada emergió de entre las sombras. No era un enemigo, ni un espectro del pasado, sino un aliado con la llave para abrir nuevas puertas hacia la libertad. Era don Mateo, un viejo amigo del bisabuelo de Elías, cuyos años le habían conferido no solo sabiduría sino también secretos que el tiempo casi había olvidado. Su llegada, silenciosa como el susurro del viento, trajo consigo una luz tenue pero vital. «He seguido sus pasos en secreto», dijo con voz grave, mirando a Eloísa y Elías con una mezcla de respeto y advertencia. «Sé lo que enfrentan y deseo ayudarlos a romper esa cadena que los ata». Su alianza, nacida de la confianza y la urgencia, fue un giro inesperado en la historia, una mano tendida en medio del abismo. Don Mateo reveló antiguos textos, fórmulas olvidadas y profecías veladas que podrían cambiar el curso de la batalla. Pero también advirtió que el camino estaría plagado de peligros, y que cada decisión tendría un precio. Sin embargo, la fuerza de su unión, la confianza renovada y el amor que crecía entre Eloísa y Elías, les dio el valor para aceptar el desafío. «No estamos solos», susurró Eloísa, sintiendo que por primera vez la timidez cedía ante la valentía. «Juntos, podemos enfrentar cualquier tormenta». Así, con una nueva alianza, la historia retomó su ritmo, girando hacia la esperanza y la lucha que definirían el verdadero destino de los amantes y su legado. El sol apenas asomaba tras las montañas cuando Eloísa y Elías, junto a don Mateo, se encontraron frente al primer muro que amenazaba con derrumbar sus esperanzas. No era un muro de piedra ni madera, sino un obstáculo invisible y sutil, la desconfianza sembrada por aquellos que temían el cambio. «No podemos bajar la guardia», advirtió don Mateo, con la mirada fija en el horizonte. «Hay ojos vigilándonos, y quienes prefieren que esta maldición permanezca intacta». Los rumores comenzaron a esparcirse por el pueblo, como un viento cargado de susurros venenosos. Había quienes dudaban del amor de Eloísa, señalaban su timidez como señal de debilidad, y otros, más oscuros, conspiraban para separarlos y mantener el legado en sombras. Una noche, cuando las estrellas titilaban con una luz fría, Eloísa recibió una carta anónima. Sus palabras eran como dagas disfrazadas de advertencia, llenas de ironía cruel y presagios inquietantes. «No todo lo que brilla es oro, ni todo amor, destino», decía. «¿Estás preparada para pagar el precio?». Ese mensaje, cargado de metáforas y doble filo, fue el primer golpe directo a su confianza, y puso a prueba la fuerza de su unión. Pero en medio de la tormenta, Eloísa recordó la promesa que se había hecho, no dejarse vencer por el miedo ni la duda. «Cada piedra en nuestro camino es solo una oportunidad para demostrar que nuestro amor es más fuerte», respondió, con voz firme, mientras apretaba la mano de Elías. Así, frente al primer obstáculo, los amantes aprendieron que la batalla no solo era contra un legado oscuro, sino también contra los fantasmas que habitan en los corazones humanos. Las noches se volvieron más largas, y el aire, denso de incertidumbre, parecía susurrar secretos que solo el corazón podía descifrar. Eloísa y Elías, ahora unidos no solo por un amor naciente sino por una promesa silenciosa, debían enfrentarse a una prueba que pondría a prueba no solo su valor, sino la pureza de sus sentimientos. Don Mateo, con su mirada sabia y penetrante, les entregó un desafío ancestral. Una reliquia familiar oculta en lo profundo del bosque, custodiada por enigmas y leyendas que hablaban de sacrificios y redención. Recuperarla significaba no solo romper con el pasado, sino demostrar que estaban dispuestos a luchar juntos hasta el final. «El amor no es solo un susurro dulce», les advirtió, «es un fuego que se aviva en la adversidad». Con el corazón latiendo en sincronía, Eloísa y Elías se adentraron en el bosque, envueltos en el perfume fresco de pinos y tierra mojada, donde cada sombra parecía un suspiro del tiempo. El camino estaba sembrado de símbolos y trampas que personificaban sus miedos, la inseguridad que frenaba a Eloísa, el pasado doloroso que cargaba a Elías. Cada paso era un acto de coraje y confianza, un diálogo silencioso entre sus almas. Finalmente, ante un altar de piedra cubierto de musgo, encontraron la reliquia, un relicario que brillaba con un fulgor cálido, símbolo de la esperanza y la fe renovada. «Lo conseguimos», susurró Eloísa, con lágrimas que mezclaban miedo y triunfo. En ese instante, comprendieron que la prueba no era solo física, sino espiritual. Habían trascendido la timidez y el miedo, y ese valor renovado era el verdadero tesoro que les permitiría construir un futuro juntos.
La luz del amanecer colaba sus primeros rayos entre las hojas del bosque cuando Eloísa y Elías regresaron con el relicario en mano, su corazón aún latiendo al compás del misterio que acababan de desentrañar. Pero lo que parecía ser un triunfo, pronto se tornó en un susurro inquietante que sacudiría los cimientos de su mundo. Al abrir con cuidado el relicario, descubrieron una carta amarillenta, escrita con tinta desvaída, que llevaba consigo un secreto guardado por generaciones, un suspiro olvidado del pasado. Aquel que se escondió tras la timidez no es quien aparenta ser, leyeron en voz baja, como si temieran despertar a un fantasma. La carta hablaba de un pacto antiguo entre familias, de amores prohibidos y traiciones escondidas tras sonrisas suaves y miradas esquivas. Eloísa comprendió entonces que su timidez no era una simple fragilidad, sino un velo que protegía un linaje oculto, una identidad que la obligaba a vivir entre sombras. Elías la miró con ternura y firmeza, entendiendo que aquel secreto podía separarlos o fortalecerlos. Nada en este mundo merece esconderse, ni siquiera la verdad más dolorosa, dijo, apretando su mano con un pacto silencioso. Así, en medio de ese bosque que parecía respirar historias antiguas, decidieron enfrentar juntos la verdad, aunque ésta significara desafiar el destino que otros habían escrito para ellos. La revelación fue un presagio, una invitación a luchar contra el pasado para construir un amor libre y verdadero. El cielo que había saludado el alba con tímidos rayos se tornó, en pocas horas, en un lienzo furioso de nubes negras que rugían con la fuerza de un secreto largamente contenido. Como si la naturaleza misma respondiera al peso de aquella revelación, el viento comenzó a silbar con una intensidad que parecía un lamento ancestral, mientras los árboles se mecían como almas en pena. Eloísa y Elías, ahora conscientes de la verdad que los unía y los separaba, sintieron como el mundo a su alrededor se transformaba en un escenario donde cada sombra era un desafío y cada trueno, un eco de sus miedos. La tormenta no era solo externa, sino un reflejo exacto de la tempestad interior que se desataba en sus corazones. Don Mateo, el guardián de secretos y sabiduría, apareció entre la lluvia y les habló con voz grave y pausada: no hay tormenta que no anuncie un renacer. Lo que ahora parece destrucción, es solo el preludio de la libertad. Mientras la lluvia empapaba sus rostros y el barro mojaba sus pies, Eloísa sintió renacer una fuerza inesperada, esa que solo brota cuando el alma decide no rendirse ante el destino. Elías, a su lado, le ofrecía un refugio silencioso, un ancla en medio del caos. Los rayos iluminaban fugazmente el rostro de ambos, revelando la determinación que ahora ardía con más intensidad que cualquier temor. La tormenta era el umbral que debían cruzar para dejar atrás el pasado y abrir las puertas a un futuro donde su amor pudiera florecer sin cadenas. Justo cuando la tormenta parecía destinada a devorarlo todo, un susurro suave y etéreo emergió entre el estruendo de truenos y el golpeteo incansable de la lluvia. Era como si la tierra misma, en un gesto misericordioso, hubiera decidido otorgar un respiro a aquellos corazones atribulados. En medio del bosque, bajo un viejo roble centenario, Eloísa y Elías encontraron un pequeño manantial que jamás habían visto antes. Sus aguas, cristalinas y serenas, reflejaban una luz tenue, casi mágica, que parecía absorber la furia del cielo y convertirla en calma. Elías, con voz temblorosa, musitó: ¿será acaso una señal, un regalo del cielo para nosotros? Eloísa, entre lágrimas, sintió como su alma se llenaba de esperanza y paz, como si aquel manantial encerrara la promesa de un nuevo comienzo, una bendición que les permitiría enfrentar juntos los retos que el destino aún les reservaba. Mientras bebían de aquella agua sagrada, un arco iris tímido asomó entre las nubes, abrazando el paisaje con colores que parecían pintar un futuro donde la oscuridad daría paso a la luz. Fue en ese instante, bajo el susurro del manantial y el resplandor del arco iris, que comprendieron que el amor verdadero no teme tormentas ni secretos, sino que se fortalece con ellos. Bajo la luz suave que aún colgaba en el cielo, como un último destello de esperanza, Eloísa y Elías se miraron a los ojos, sintiendo que el tiempo se detenía en ese instante sagrado. No necesitaban palabras grandilocuentes ni promesas adornadas, bastaba con el silencio profundo que hablaba de un compromiso más allá de lo mundano. Con manos entrelazadas y el corazón latiendo en un ritmo compartido, sellaron su promesa junto al manantial, ese testigo inmutable que había ofrecido su bendición. No era solo un juramento de amor, sino una alianza con la vida, con el destino, y con aquella fuerza invisible que, a veces, guía incluso a los más tímidos hacia su verdadera felicidad. No importa lo que diga el mundo, susurró Elías, ni las cartas ni las palabras que otros usen para encerrarnos. Nuestro amor será la escritura más fuerte, la que ningún viento pueda borrar. Eloísa sonrió, dejando que el abanico de su timidez se desplegara lentamente,
mostrando un brillo que solo la confianza y el cariño pueden despertar. En aquel momento, la promesa sellada se convirtió en un faro que iluminaría sus pasos, aun cuando las sombras quisieran acechar. El viento cambió de dirección, con él, el destino empezó a desplegar su cruel tela de araña. No bastaba la promesa sellada junto al manantial, la vida tenía reservadas pruebas más duras que la simple timidez o el rechazo disfrazado de cortesía. Un mensajero llegó a la hacienda con noticias que hicieron temblar el suelo bajo los pies de Eloísa. Una carta de un antiguo pretendiente, un hombre de poder y orgullo, quien al enterarse del compromiso entre la joven y el humilde ranchero, no dudó en poner en marcha sus oscuros designios. Dicen que el amor es un jardín que florece en la adversidad, murmuró Elías con voz firme, mientras apretaba la mano de Eloísa. Pero ahora, más que nunca, debemos ser fuertes. No solo por nosotros, sino por la verdad que defendemos. Elías y Eloísa enfrentaron miradas de desprecio y rumores venenosos, como si la misma tierra conspirara para quebrantar su unión. Sin embargo, en medio de esa tormenta social, la llama de su amor ardía con más intensidad, iluminando su camino a pesar de las sombras. Las noches se volvieron largas, los silencios pesados, pero también aprendieron que la verdadera valentía no es la ausencia de miedo, sino la determinación de seguir adelante a pesar de él. Justo cuando la desesperanza comenzaba a colarse en sus corazones como un susurro frío, apareció aquel destello de luz que nadie esperaba. En medio del desierto de dudas y temores, un milagro silencioso se manifestó, como si el mismo cielo quisiera recordarles que el amor verdadero no está solo en las promesas humanas, sino en la fuerza divina que guía los pasos inciertos. Una noche, cuando el viento acariciaba las ramas y el murmullo del río parecía rezar con ellos, Eloísa encontró entre sus manos una pequeña rosa blanca, intacta, a pesar del viento y el tiempo. No venía de la hacienda ni del pueblo, era un regalo anónimo, un símbolo de esperanza que parecía decirles, no están solos. Elías, con el ceño fruncido pero el alma encendida, tomó aquella flor y susurró una oración, más fuerte que nunca, pidiendo fuerza y claridad para enfrentar lo que vendría. Y, en ese momento, la atmósfera cambió, los rumores se disiparon, las miradas hostiles comenzaron a tornarse curiosas, y poco a poco, el pueblo empezó a recordar que el amor no entiende de clases ni de prejuicios. Fue un milagro inesperado, no en forma de truenos ni relámpagos, sino en el suave susurro del viento, en la pureza de una rosa, y en la fe inquebrantable que florecía en dos almas que se negaban a rendirse. La vida a menudo se presenta como una encrucijada, donde cada paso que damos puede abrir puertas o levantar muros. Para Eloísa y Elías, ese momento decisivo llegó envuelto en el susurro del amanecer, cuando el cielo todavía vestía su manto de sombras y promesas. Ante la presión implacable de quienes dudaban de su unión, y con el peso de un pasado que amenazaba con aplastarlos, Eloísa se encontró sola frente a su reflejo en el espejo antiguo de la habitación. Sus ojos, esos que antes ocultaban su timidez, ahora brillaban con una determinación que ni ella misma había imaginado. Era la hora de elegir, ceder a las expectativas sociales, renunciar a ese amor que había florecido en la más inesperada de las tierras, o desafiar al mundo entero para seguir su corazón, aunque eso significara caminar por senderos inciertos y peligrosos. Elías, a su lado, no solo esperaba una respuesta, sino que también estaba dispuesto a luchar, a desafiar las tormentas, por esa promesa de felicidad que ambos anhelaban. Eloísa, susurró, con voz quebrada pero firme, no importa lo que decidas, siempre estaré a tu lado. Pero sé que dentro de ti hay una fuerza que puede mover montañas. Ella sonrió, dejando caer el velo de dudas, y tomó la mano de Elías con convicción. Entonces caminemos juntos, sin miedo, respondió. Porque a veces, el verdadero valor es simplemente ser fiel a uno mismo. Así, con esa elección valiente, sellaron no solo su compromiso, sino el inicio de una historia que desafiaría el tiempo y las circunstancias. Justo cuando la calma parecía asentarse en el aire, como el suspiro silente de un atardecer que se despide, la verdad emergió con la fuerza de un vendaval inesperado. En una noche cubierta por el manto oscuro y estrellado, Eloísa encontró en el desván de la vieja casa una carta olvidada, envuelta en un papel amarillento y sellada con un lacre casi desgastado. Sus dedos temblaron al abrirla, y al leer aquellas palabras que susurraban secretos del pasado, una ola de asombro y desasosiego la invadió. La carta no era solo un mensaje, sino la llave que revelaba un linaje oculto, una conexión invisible con un destino que iba más allá de lo que cualquiera hubiera imaginado. Elías, al conocer el hallazgo, sintió que el mundo se tambaleaba bajo sus pies. Ese secreto guardaba el poder de cambiar no solo sus vidas, sino el equilibrio de todo lo que creían seguro. Eloísa, dijo él,
con voz cargada de urgencia, debemos decidir qué hacer con esta verdad. Puede salvarnos, o condenarnos. Ella, con la mirada fija en la llama vacilante de la vela, comprendió que el camino hacia la felicidad estaba sembrado de sombras y luces entrelazadas. Pero también supo que no había vuelta atrás. Así, el misterio selló un nuevo capítulo, un giro inesperado en la trama de su amor, donde la valentía sería la única brújula para enfrentar lo desconocido. La carta olvidada, ese susurro de antaño que ahora incendiaba sus almas, no solo les mostró un secreto, sino que convocó fantasmas dormidos, ecos del pasado que se negaban a ser enterrados. La noche parecía respirar con un peso distinto, y cada sombra en la habitación tomaba forma de recuerdos y heridas no cerradas. Elías y Eloísa supieron que el momento de la verdad había llegado, debían enfrentar aquello que los había separado, aquello que había tejido la red de silencios y temores a su alrededor. La sombra del padre de Eloísa, firme y autoritario, reapareció con su voz de tormenta y sus promesas de destino impuesto. En un duelo de miradas y voluntades, ambos sintieron el pulso acelerado de un duelo no solo de palabras, sino de destinos que se entrelazaban y chocaban como tempestades. La herencia, la familia, los secretos de sangre y honor que habían moldeado sus vidas se desnudaban sin piedad. No puedo permitir que esta verdad destruya lo que hemos construido, susurró Eloísa con el temblor de una rosa al viento. Entonces, luchemos juntos, replicó Elías, firme, con el corazón inflamado de amor y decisión. Que el pasado sea testigo, pero no juez. Esa noche, bajo el manto estrellado, juraron no rendirse ante los fantasmas del ayer. Porque el amor verdadero, a veces, nace y se fortalece en la batalla más oscura. Cuando la luna se alzó, bañando de plata el valle dormido, apareció el jinete, una silueta firme y resuelta, como un guardián salido de los sueños. No era otro que Elías, el ranchero que, con corazón valiente y mirada decidida, se enfrentó a todo lo que la vida y la sociedad habían impuesto. El viento susurraba a través de los árboles, llevando consigo el eco de promesas y suspiros, mientras Elías y Eloísa, más fuertes y unidos que nunca, se plantaron ante el destino. En sus manos, la carta que una vez la había encadenado a la timidez se convirtió en símbolo de libertad. El rechazo que le hirió el alma se tornó en fuerza para amar sin miedo. Aquella boda no fue solo un encuentro de dos almas, sino la victoria de la esperanza sobre la sombra, del amor auténtico sobre las cadenas del pasado. En un baile bajo estrellas centelleantes, se selló no solo un matrimonio, sino una alianza eterna entre dos corazones que supieron desafiar el mundo para encontrarse. Y así, la historia que empezó con una carta y un susurro tímido, culminó en un grito de valentía y pasión que resonó en cada rincón del rancho, en cada rincón del alma. Porque, al final, el verdadero amor no se promete solo en palabras escritas, sino en actos que desafían al tiempo y a la sombra. ¿Te has dejado llevar por esta historia? Recuerda, a veces, el amor más inesperado es el que transforma vidas enteras. ¿Quieres que te cuente más historias que hablan al alma? No olvides suscribirte, darle like y compartir tu opinión en los comentarios. Tu voz hace que estas historias vivan y crezcan.